Finalmente nos toca aprender nuestro último tema de trigonometría, la cual es la ley de los cosenos. Anteriormente ya hemos aprendido todo acerca del triángulo rectángulo, en donde aprendimos cómo calcular sus catetos, aprendimos el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Y de igual manera en nuestro video anterior hemos aprendido la ley de senos, en donde aprendimos cómo calcular los lados y ángulos restantes a partir de un triángulo en donde tenemos dos lados y un ángulo, y de igual manera en donde tenemos dos ángulos y un lado. Entonces, previamente hemos aprendido que necesitamos completar una igualdad en donde tenemos un mismo lado y un mismo ángulo, ya sea A sobre el seno de A, B sobre el seno de B o C sobre el seno de C. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos un ángulo en donde no completamos la igualdad? Es decir, no tenemos el lado opuesto a ese ángulo. Pues de ahí es donde sale la ley de los cosenos. Básicamente lo que nos quiere decir la ley de los cosenos es que si tenemos la medida de dos lados y el ángulo entre ellos, podemos calcular el lado faltante. Y eso lo podemos ver ejemplificado a continuación. Podemos observar que tenemos nuevamente nuestro triángulo y tenemos las siguientes tres fórmulas, la cual nos dice que a elevado al cuadrado va a ser igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos 2 que multiplica bc por el coseno de a. Ahora, nuevamente, como mencionábamos anteriormente, lo que nos quiere decir este enunciado es que cuando tenemos dos lados y tenemos el ángulo entre ellos, podemos utilizar estas siguientes tres ecuaciones con el fin de calcular el lado restante y de igual manera nos permite calcular los otros ángulos. Es decir, podemos observar que en nuestra primera fórmula tendríamos los lados CB y tendríamos el ángulo interno A. Ahora, a continuación, en la otra fórmula tenemos los lados AC, por ende tenemos el ángulo interno B. Y finalmente en la última fórmula tenemos los lados AB y el ángulo interno C. Eso es lo que nos quiere decir la ley de los cosenos. Ahora a continuación vamos a ejemplificar la ley de los cosenos. Podemos observar que acá tenemos un triángulo en donde tenemos dos lados y un ángulo. Podemos observar que tenemos el lado A, el lado C y el ángulo B. De tal manera que podemos observar que vamos a estar utilizando la segunda ecuación. Entonces, no nos quedaría más que realizar la sustitución, en donde tenemos que b elevado al cuadrado va a ser igual a 14 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado menos 2, que multiplica 14, que multiplica 8 y que multiplica el coseno de 39. De tal manera que a continuación no nos quedaría más que realizar estas operaciones, en donde tenemos que b cuadrada va a ser igual a 196 más 64 menos 174.8. Entonces podemos observar que b elevado al cuadrado va a ser igual a 85.92. De tal manera que a continuación nos quedaría que b va a ser igual a 9.27. Entonces podemos observar que en primer lugar podemos utilizar la ley de cosenos con el fin de obtener el último lado que nos hace falta del triángulo. Ahora, a continuación, ya que tenemos los tres lados del triángulo y tenemos el ángulo opuesto a B, podemos utilizar la ley de senos, en donde ya tenemos una igualdad, tenemos B sobre el seno de B. Entonces, nada más nos faltaría calcular dos ángulos, pero podemos utilizar la ley de los senos para calcular un solo ángulo y finalmente utilizar la demostración, en donde la suma de los ángulos internos es igual a 180 para calcular el último ángulo. Entonces, tenemos que A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Y sabemos el valor de A, B y el ángulo B. Entonces nos quedaría que 14 sobre el seno de A va a ser igual a 9.27 sobre el seno de 39. Entonces tenemos que despejar el seno de A. Y utilizando nuestra álgebra que previamente ya hemos aprendido, nos quedaría que el seno de A va a ser igual a 14 que multiplica al seno de 39 y lo dividimos sobre 9.27. Entonces, al hacer estas operaciones, nos queda que el seno de A va a ser igual a 0.95. Entonces, nuevamente tenemos que hacer el seno inverso o el arcoseno para así obtener el valor del ángulo A. Entonces, tenemos que A va a ser igual al seno inverso de 0.95. Entonces, al utilizar nuestra calculadora podemos obtener que el ángulo A va a ser igual a 71.80 grados. Entonces podemos observar que el lado B lo obtuvimos a partir de la ley de cosenos,
el ángulo A lo obtuvimos a partir de la ley de senos y nuevamente el ángulo C lo podemos obtener a partir de la ley de senos. Sin embargo, una manera más sencilla de obtenerlo sería a partir de utilizar uno de los teoremas fundamentales de los triángulos, el cual nos indica que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siendo los ángulos internos de un triángulo, va a ser igual a 180 grados. De tal manera que al sustituir, obtenemos que el ángulo A es igual a 71.80 grados, el ángulo B es igual a 39 grados y no conocemos cuál es el ángulo C, y su suma va a ser igual a 180 grados. De tal manera que a continuación vamos a despejar el ángulo C, el cual nos indica que el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 71.80 grados menos 39 grados. De tal manera que al hacer esta operación en nuestra calculadora, vamos a obtener que el ángulo C va a ser igual a 69.2 grados. De tal manera que a modo de conclusión podemos observar que en primer lugar utilizamos la ley de cosenos para obtener el lado faltante. Una vez obtenido el lado faltante, utilizamos la ley de senos para obtener uno de los dos ángulos restantes y finalmente utilizamos uno de los teoremas fundamentales de la trigonometría para así obtener el ángulo restante. De tal manera que podemos observar la importancia de la ley de cosenos cuando tenemos únicamente dos lados y el ángulo interno entre estos dos lados. Nuevamente podemos aplicar la ley de los cosenos cuando tenemos los tres lados. Acá podemos observar que tenemos un triángulo en donde tenemos un lado de 11, otro lado de 7 y otro lado de 5. Tenemos A, B y C. Ahora, básicamente para utilizar este triángulo cuando tenemos tres lados, tenemos que fijarnos en el lado más largo. Entonces podemos observar que el lado más largo va a ser A, el cual es igual a 11. Entonces vamos a utilizar la fórmula en donde el lado más largo sea la igualdad. Es decir, en este ejercicio podemos observar que A es el lado más largo. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula. Ahora, a partir de la primera fórmula tenemos que encontrar el valor del ángulo A. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar todo el término final. Podemos observar que es negativo. Entonces lo vamos a pasar del otro lado sumando. Y vamos a tener que A elevado al cuadrado más 2BC que multiplica el coseno de A va a ser igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado. Ahora, podemos observar que A elevado al cuadrado está marcado en rojo. Y esto es debido a que lo vamos a despejar. Vamos a pasarlo del otro lado restando. Y nos quedaría que 2BC que multiplica el coseno de A va a ser igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Ahora, como 2BC está en rojo, lo que nos quiere decir es que lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Finalmente nos quedaría el coseno de A va a ser igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado y todo esto lo vamos a dividir sobre 2BC. Finalmente tenemos que recordar que tenemos que encontrar el ángulo de A, más no el coseno de A. De tal manera que vamos a aplicar la función inversa al coseno. Entonces vamos a colocar que A va a ser igual al coseno inverso de B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado sobre 2BC. Entonces, como podemos observar, podemos encontrar el ángulo A partir de los tres lados que nos han dado en el triángulo. Entonces, no nos quedaría más que realizar la sustitución, en donde tenemos que A va a ser igual al coseno inverso de 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado menos 11 elevado al cuadrado sobre 2 que multiplica 5 que multiplica 7. De tal manera que al colocar toda esta operación dentro de la calculadora, nos quedaría que A va a ser igual al coseno inverso de menos 0.6714. Entonces, finalmente tendríamos que realizar esta operación en la calculadora y nos quedaría que el ángulo A va a ser igual a 132.17 grados. Y como pudieron observar, básicamente tenemos que fijarnos en cuál es el lado más largo de nuestro triángulo. Y a partir de ese lado tenemos que basarnos en la ecuación de la ley de los cosenos para despejar el ángulo que necesitemos. Ahora, podemos observar que ya tenemos un mismo lado y un mismo ángulo. Por ende, podemos utilizar la ley de senos para así obtener el segundo ángulo e incluso el tercer ángulo. Ahora, también podríamos seguir utilizando la ley de cosenos para obtener los ángulos restantes. Sin embargo, esta operación sería un poquito más complicada que utilizar la ley de senos.
Entonces podemos observar que ya tenemos el lado A y el ángulo A. Entonces vamos a hacer la igualdad en donde A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. De tal manera que al sustituir nos quedaría que 11 sobre el seno de 132.17 grados va a ser igual a 5 sobre el seno de B. Entonces tenemos que despejar el seno de B, el cual nos quedaría que el seno de B va a ser igual a 5 que multiplica al seno de 132.17 grados y este lo vamos a dividir sobre 11. De tal manera que al hacer esta operación en nuestra calculadora nos quedaría que el seno de B va a ser igual a 0.3368 grados. Entonces, como no nos interesa saber cuál es el seno de B, más bien nos interesa saber cuánto es el ángulo B, vamos a tener que sacar el seno inverso o el arcoseno para así despejar B. De tal manera que esto nos quedaría como el ángulo B va a ser igual al seno inverso de 0.3368 grados. Y entonces, al efectuar esta operación en nuestra calculadora, nos quedaría que el ángulo B va a ser igual a 19.68 grados. Entonces podemos observar nuevamente que calculamos en primer lugar el ángulo A partir de la ley de cosenos, el ángulo B a partir de la ley de senos, y a continuación podríamos seguir utilizando la ley de senos para calcular el ángulo restante. Sin embargo, nuevamente por practicidad, podemos recordar uno de los teoremas fundamentales de los triángulos, el cual nos indica que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Y podemos observar que en primer lugar obtuvimos el ángulo A partir de la ley de cosenos y el ángulo B a partir de la ley de senos. Entonces, al sustituir estos ángulos, podemos observar que vamos a tener 132.17 grados más 19.68 grados más el ángulo C, el cual es el ángulo que vamos a tener que despejar, va a ser igual a 180 grados. De tal manera que a partir del despeje del ángulo C, vamos a obtener que el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 132.17 grados menos 19.68 grados. Entonces, al realizar esta operación en nuestra calculadora, vamos a obtener que el ángulo C va a ser igual a 28.15 grados. De tal manera que este es uno de los ejercicios el cual podemos resolver a partir de la ley de los cosenos, partiendo así del lado más largo que vaya a tener nuestro triángulo. Y a partir de ese lado tenemos que utilizar la ley de cosenos adecuada de acuerdo al lado que estemos utilizando y podemos sacar nuevamente los ángulos restantes de nuestro triángulo a partir de la ley de cosenos. Sin embargo, por practicidad es mejor utilizar la ley de senos y después utilizar el teorema fundamental de los triángulos a partir de la suma de los ángulos internos de este. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su magnífico me gusta y activar la campanita de notificaciones. Y de igual manera no olviden checar las listas de reproducción, ya que ahí pueden encontrar temas de su interés. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.